Muy bien, hermanos, estamos ya en nuestra clase de los miércoles y hoy vamos a empezar a estudiar un nuevo tema, ¿verdad? Un nuevo libro que se titula o se llama La Confesión Belga de Fe. ¿Ok? Es una confesión, uno de nuestros tres documentos confesionales, la Confesión Belga. Ya lo publicamos, hermanos. Entonces esperamos en Dios que la próxima semana ya tengamos los libros, ¿ok? Ya los tengamos aquí con nosotros. La Confesión Belga de Fe. Esa es una confesión muy interesante, hermanos, que se escribió en 1561 originalmente y se escribió en los Países Bajos o en Bélgica, ¿verdad? De ahí la Confesión Belga. Y lo escribió un pastor que se llamó Guido de Bresse, ¿ok? Él fue un pastor que ministró durante un tiempo muy complicado en que la Iglesia Católica Romana estaba persiguiendo y matando a los cristianos en esa parte de Europa. Y de hecho, el autor Guido de Bresse, el pastor Guido de Bresse fue finalmente capturado y fue ahorcado, ¿ok? Entonces él fue un mártir de la fe y escribió esta bella confesión basado obviamente en otras confesiones de fe que ya existían, basado en la enseñanza de las iglesias reformadas de ese tiempo, y desde entonces ha llegado a ser una de las confesiones más amadas y estudiadas alrededor del mundo, donde quiera que hay iglesias reformadas que todavía aman las confesiones, que son confesionales, conservadoras. Y entonces vamos a empezar este estudio que contiene muchos artículos, ¿verdad? Y vamos a iniciar con el primer artículo de la confesión de fe. El primer artículo se titula Solo hay un Dios, ¿ok? Y noten cómo empieza la confesión. Vamos a leerlo todos juntos más bien. Artículo 1, solo hay un Dios. Todos juntos. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que solo hay un ser simple y espiritual al que llamamos Dios. Y creemos que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y la fuente rebosante de todo bien. Ahí lo tenemos, el primer artículo. Vamos a ir artículo por artículo hasta donde lleguemos el día de hoy. Muy bien, entonces, la confesión de fe comienza diciendo: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. Noten, hermanos, el tono. Es una confesión de fe. Entonces, aunque la confesión de fe puede ser personal, individual, pero la confesión belga de fe es una confesión de fe comunitaria. Es un documento donde el pastor Guido de Bresse plasmó las doctrinas más importantes de la fe cristiana. No contiene todas las doctrinas, ni están completamente desarrolladas. Ya no sería una confesión, sería ya un libro, ¿verdad? Muy amplio. Pero la idea es que el pastor Guido de Bresse no escribe su confesión personal. Lo era, pero la intención es que sea la confesión del pueblo de Dios. Una confesión colectiva, comunitaria, corporativa. Por eso empieza diciendo: todos nosotros creemos. ¿Ok? De este modo, cualquier persona que quiera saber lo que nosotros creemos puede estudiar la confesión belga. No tenemos nada que ocultar. La confesión de fe de la Iglesia cristiana, basada en la Biblia, es una confesión pública. Tiene un carácter público. Cualquiera puede venir y aprender lo que nosotros
creemos. ¿Ok? No somos una secta que esconde su enseñanza y la reserva solo para algunas personas. La sana doctrina está expuesta y abierta en la Escritura y resumida en las confesiones para que cualquier persona la pueda estudiar. En segundo lugar, cuando dice todos nosotros creemos, noten la palabra creer. La iglesia no inventa la doctrina, no inventa la enseñanza. La iglesia lo que hace es que, basado en la Biblia, ¿verdad? Basada en la Biblia, la palabra de Dios, primeramente, esa es la palabra de Dios, palabra infalible e inerrante. Y entonces, lo que Dios revela en la Biblia, nuestro deber, si somos cristianos, hijos de Dios, no es ponerlo en duda, sino creer lo que Dios revela en su palabra. Entonces, todo lo que vamos a estudiar aquí de esta confesión es un artículo de fe, o son artículos de fe. La confesión no va a exponer algo que Guido de Brès o cualquier otro teólogo de esa época llegó a descubrir por sí mismo. No, sino que es algo que está revelado en la Biblia y entonces lo creemos. Lo creemos porque Dios es digno de creer, es digno de confianza. Tenemos fe en el contenido de la palabra de Dios. Es muy importante porque una confesión entonces arranca con la fe, con la verdadera fe de creer que lo que Dios dice es verdad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muy bien, creemos con el corazón, es decir, esta es una creencia, es una fe profunda, enraizada en el corazón. Y como ustedes saben, en la Biblia, la palabra corazón denota el centro más importante de la vida cristiana. Es ese centro, ese lugar profundo en el que se concentra toda la existencia del ser humano. Por eso es que la Biblia, una y otra vez, de diferentes maneras, nos dice que el Señor es el que escudriña el corazón, los pensamientos. Dame, hijo mío, tu corazón. No todos los judíos son judíos, sino el de corazón, el que realmente ama a Dios, busca a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Entonces la palabra corazón es el centro del ser humano, del cual, Proverbios 4:23, del cual mana, fluye la vida. Entonces, una confesión, pues, es la fe de la iglesia arraigada en el corazón, al grado de que así como Guido de Brès y muchos otros cristianos de su tiempo murieron por esta confesión, murieron por esta fe. Eso revela que esta confesión entonces es para todos los creyentes que de corazón creen en Dios y aman a Dios, incluso al grado de perder su vida. Sí, hermano. También dice que el corazón es engañoso, ¿no? Entonces, el corazón que cree de verdad es un corazón renovado. Correcto. De hecho, el contexto de todas las confesiones de fe es que van dirigidos al pueblo de Dios, ¿verdad? Es la confesión del pueblo regenerado, del pueblo redimido, del pueblo convertido. Este corazón entonces que antes era de piedra, ahora es de carne, como dicen los profetas. Ese corazón que antes era oscuro, ahora está limpio. Hemos sido hechos más blancos que la nieve. Es un corazón santificado. Buen punto. Todos nosotros creemos con el corazón. Pero la fe, la confesión de fe no es algo interno. Es una convicción profunda que permea todo nuestro ser y que por su naturaleza misma la expulsa hacia afuera, por así decirlo. Y entonces el aspecto interno, la regeneración, la conversión, el cambio interno se manifiesta
cuando nosotros externamente confesamos con la boca. ¿Ok? Entonces, una confesión es decir algo junto con alguien más. Entonces, cuando decimos confesamos, pues estamos diciendo que lo que creemos lo confesamos junto con el cuerpo de Cristo. Es mi convicción personal, pero es mi convicción como miembro del cuerpo de Cristo. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca. Ni un verdadero creyente puede quedarse callado, ¿verdad? El Espíritu nos impulsa para hablar. Recuerdo las palabras del apóstol Pedro cuando dice que Dios nos rescató del reino de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo para que anunciemos las virtudes del que nos llamó, para que proclamemos sus hechos gloriosos, para que proclamemos, demos a conocer, en este caso, la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esta combinación de corazón y boca, pues es una que encontramos allá en Romanos capítulo 9, ¿lo recuerdan? Vamos a Romanos 9, a ver quién lo ubica inmediatamente. Romanos 9, versículo, bueno, es Romanos 10 de hecho, perdón. Romanos 10, empezamos a leer en el 8, dice, Romanos 10, 8, ¿mas qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra de fe que predicamos. Y eso está tomado de Deuteronomio capítulo 30. ¿Ok? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Versículo 9. Si confesares ¿con qué? Con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? La confesión belga de fe, esta confesión es como la boca de toda la iglesia, ¿verdad? Porque el cristiano confiesa con su boca su salvación, la sana doctrina, la doctrina verdadera. Entonces, de allí pues que una iglesia confesional es una iglesia que está convencida de lo que Dios ha revelado en su palabra. La confesión no es la palabra de Dios. La confesión tiene valor siempre y cuando lo que dice, lo que resume, esté de acuerdo con la Biblia. Pero por eso mismo, como están de acuerdo con la Biblia, las confesiones de la iglesia llegan a tener mucha autoridad y mucho peso en la iglesia, porque lo que están haciendo es resumir las doctrinas reveladas en la palabra de Dios. No son la palabra de Dios, pero tienen su relevancia, su autoridad en la iglesia como un documento que resume fielmente la palabra de Dios. ¿Ok? Todos nosotros confesamos, creemos con el corazón y confesamos con la boca. ¿Qué cosa? Que solo hay un ser simple y espiritual. Un autor dice que lo que nos diferencia de los animales, entre otras cosas, es que nosotros, como seres humanos, creados a la imagen de Dios, podemos hablar y podemos confesar. Lo que creemos lo podemos confesar, y ese es un gran privilegio. Y entonces, el primer gran artículo de la fe cristiana es Dios mismo. Todo empieza con Dios, todo termina con Dios. Eso quiere decir que nuestra confesión de fe es teocéntrica, es decir, centrada en Dios. Y cuando decimos que es teocéntrica, entendemos a este Dios como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
que va a ser explicado más adelante. Pero entonces la confesión de fe empieza donde debe empezar, como Génesis 1. En el principio creó ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios siempre en primer lugar. ¿Qué dice de Dios? Primeramente dice que solo hay un ser simple y espiritual al que llamamos Dios. Solamente hay un Dios, ¿ok? Solamente hay un Dios. Entonces la palabra un ser, el artículo un, ahí no denota algo indefinido, sino denota que numéricamente, por así decirlo, hay un solo Dios. No hay dos, ni tres, ni más. Hay solamente uno. Pero también cuando decimos que solo hay un Dios, significa que en efecto, este Dios es el Dios verdadero. Es el Dios único en su naturaleza, como no hay nadie más. Entonces, nosotros confesamos que solo hay un Dios. Y entonces lo define así, que solo hay un ser, ¿verdad? Un ser. Y la palabra ser, pues, se relaciona con la palabra existencia, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo 3? Dice, yo soy el que soy. Es decir, el que existe por sí mismo, en sí mismo y para siempre, desde siempre y para siempre. Entonces, en ese sentido, Dios es el ser por excelencia. No hay otro ser. Él es el ser en toda la extensión de la palabra, porque Él es el ser que existe de sí mismo y por sí mismo. Nadie es un ser como Dios lo es. Nadie existe como Dios existe. Él es la fuente de todo ser. Él es la fuente de toda existencia. Entonces solo hay un ser. ¿Y cómo se caracteriza este ser que llamamos Dios? Que no es hombre, que no es criatura, sino que sobrepasa todo, es divino, es la deidad. ¿Cómo lo describe la confesión de fe? Bueno, de muchas maneras, pero empieza diciendo que en primer lugar es un ser simple. Es una palabra interesante porque para nosotros simple significa que o no tiene azúcar o no tiene sal, ¿verdad? Y entonces decimos está simple. Pero esa palabra simple en realidad es una palabra muy interesante porque significa que Dios no está compuesto de partes. ¿Ok? Entonces, esa palabra nos hace ver que Dios realmente es totalmente otro. Dios realmente es un ser único en su especie, si es que podemos utilizar esas expresiones, ¿verdad?, con relación a Dios. Él es un ser simple, no está compuesto de nada. Eso es muy importante, sumamente importante, porque algo que está compuesto quiere decir que no existe por sí mismo. Necesita de otras cosas para existir. Cualquier cosa creada es compuesta. El hombre está compuesto de alma y cuerpo, ¿verdad? Y podemos delimitarlo más, seccionarlo más. Tenemos brazos, tenemos pies, son partes, ¿verdad? Una mesa igual, está compuesta de partes. Una silla igual, no hombre, cualquier cosa. Este púlpito está compuesto de madera, de pintura, cualquier cosa. Entonces, el ser divino se caracteriza desde ese punto de vista porque no está compuesto de nada, es un ser simple. Él no necesita de nada ni de nadie más para existir. Dios no se formó porque agarraron algo de aquí y lo pusieron aquí, agarraron otra cosa de allá y la unieron y formaron a Dios. No, Dios no es un ser compuesto. Y por lo mismo, Dios es un ser espiritual, en el sentido más profundo de la palabra. Por eso es que se dice que Él es el Dios de los espíritus. Ni siquiera un espíritu como los ángeles que son creados pueden ser espirituales en el sentido en que Dios lo es.
Dios es espíritu, Él no tiene cuerpo como nosotros. Él no tiene un cuerpo material, ni siquiera espiritual. Él es espíritu en el sentido más puro de la palabra. Por eso es que Él, como vamos a ver después, puede estar presente en todo lugar. Vamos a ver las bases bíblicas. La primera es Efesios 4:6. Efesios 4:6 dice lo siguiente. A ver quién lo tiene y lo lee, por favor. Efesios 4:6. Dice: un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Así es. Así es. La idea es que solamente hay un cuerpo, un espíritu, y luego en el 6 dice un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. ¿Cómo ese Dios puede ser todo eso? Bueno, entre otras cosas, porque Él es un ser simple y espiritual. No está compuesto de partes y puede estar en todas partes, simultáneamente. No está restringido ni por el tiempo ni por el espacio. Eso es Dios. Todo aquello que está limitado por el tiempo y el espacio, no importa cuán pura pueda ser esa cosa, es un ser creado. Deuteronomio 6:4, lo conocemos. ¿Qué dice? Deuteronomio 6:4. A ver. 6:4. ¿Sí? No, Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Solamente hay un Dios vivo y verdadero. Primera de Timoteo 2:5 lo conocemos también. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También 1 Corintios 8:6 lo conocemos. Aunque haya muchos señores y muchos dioses, dice el apóstol Pablo, para nosotros solamente hay ¿qué? Un solo Dios y Padre. ¿No así lo dice? A ver, está 1 Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Ahí lo tenemos. Y bueno, Juan 4:24, cuando la mujer samaritana dialoga con Jesús, el Señor Jesús le dice: Dios es espíritu. Juan 4:24. Dios es espíritu. A este ser simple y espiritual lo llamamos Dios. Hermanos, eso nos debe enseñar entonces que Dios no es un Dios viejito de cabello blanco allá en el cielo. No es así. Dios no es un ser humano. Dios ni siquiera es un ángel. Él es el ser por excelencia, un ser simple y espiritual. No está compuesto de partes. Todo lo que Él es, como vamos a ver después, lo es al mismo tiempo, de una manera unida, de una manera indivisible. Eso sobrepasa nuestro ser, ¿verdad? Nuestro entendimiento. No lo podemos entender. Pero eso significa, negativamente hablando, que Dios no es algún fantasma, alguna persona, alguna cosa que nos imaginamos, ¿verdad? Que está sentado allá en el cielo. No es definitivamente un señor anciano con cabello blanco. No lo es. Dios no es. Hasta así es. Por eso es que el segundo mandamiento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás ante ellas, ni las servirás. No nos podemos imaginar a Dios. ¿Ok? Muy bien. Solo hay un ser simple y espiritual al que llamamos Dios. Y creemos que este ser simple y espiritual es eterno. Lo hemos visto en Apocalipsis 1 y 2, ¿verdad? No tiene principio ni tiene
fin. Es incomprensible. Esa palabra no significa que no podamos comprender algo de Dios. Podemos comprender, entender lo que Dios revela de sí mismo para nosotros. La palabra incomprensible es una palabra interesante. Lo que quiere decir es que no podemos comprender completamente a Dios. Nadie lo puede hacer, porque tendrías que ser Dios. El único que escudriña las cosas de Dios, aún lo profundo de Dios, ¿quién es? Dios mismo, pero Pablo lo dice, es el Espíritu Santo. El Espíritu, así como el Espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, solo el Espíritu Santo, que también es Dios, conoce aún lo profundo de Dios. Ninguna criatura puede conocer completamente, exhaustivamente a Dios. Por eso es que Él es incomprensible. Escapa a nuestro entendimiento, rebasa, excede. No lo podemos comprender completamente. Lo que sí podemos comprender de Dios es lo que Él revela de sí mismo. Y eso es conocimiento verdadero. Aunque no es un conocimiento exhaustivo, pero lo que alcanzamos a conocer por revelación es verdadero, no es mentira. ¿Qué más es Dios? Él es invisible, claro, dado que Él es espiritual, entonces no tiene un cuerpo material y por eso no lo podemos ver. Todas las manifestaciones o teofanías, es lo que significa, de Dios en la Biblia, fueron una condescendencia por gracia, en el que Él asume la forma de un ser humano para comunicarse con nosotros. Pero la mayor teofanía de Dios, ¿cuál es? Cristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en su naturaleza misma, Dios es invisible. Dios es invisible, no puede ser visto por el ojo humano. De hecho, aún en el cielo podremos ver lo que Él quiera revelarnos. No podremos verlo en su totalidad, porque Él es Dios. Si tú ves a Dios en su totalidad, no es Dios. Estás viendo otra cosa, pero no a Dios. Vamos a ver los versículos bíblicos. Vamos a ir a Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Dice así la palabra: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, dice, enfatizando la palabra eterno. Y luego en Isaías 40, 28, Isaías 40, 28, dice así la palabra del Señor: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se fatiga ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Salmo 92, ¿lo conocemos ya? El Salmo 92 lo conocemos. 92. Dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa es una expresión hebrea para decir que desde el comienzo hasta el final, tú eres Dios, es decir, eres eterno. Romanos 11:33, para apoyar la parte que dice que Dios es incomprensible. Lo conocemos también, hermanos. Romanos 11:33. Porque, ¿cómo dice? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, no pueden ser sondeados completamente, pero sí podemos conocer lo que Él nos revela. Él es invisible, ¿verdad? Entonces no puede ser visto
porque Él es un ser espiritual. Él es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Dios no muta, es decir, no cambia como nosotros. Él permanece siempre el mismo. Jesucristo es el mismo, ¿cuándo? Ayer, hoy y siempre, para siempre. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Israel, no han sido consumidos. Él es inmutable, no cambia, es fiel, permanece siempre fiel. Él es infinito. ¿Qué quiere decir que es infinito? Bueno, cuando la infinidad de Dios la relacionamos con el tiempo, decimos que Él es eterno, porque no tiene limitación temporal. Cuando decimos que Dios es infinito en relación a la materia, entonces quiere decir que no está limitado por el espacio. Él puede estar presente en todo lugar. Entonces, en realidad Dios es infinito en todo su ser. En todo su ser. Es infinito en su sabiduría, es infinito en su justicia, es infinito en su bondad, etcétera, etcétera. No es que la infinitud, ¿verdad?, solamente se aplique a algunas partes de Dios. No, Él es infinito en todo su ser, en todo lo que Él es. No está limitado por nada ni por nadie. Vamos a ver un versículo para ese atributo de Dios, que sería, vamos a mirar el Salmo 147:5. Ustedes en casa, ¿verdad?, pueden mirar bien todos los versículos con calma para que lo comprueben. Salmo 147, versículo 5 dice así: grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder, y su entendimiento, dice, no tiene medida. O sea, es infinito, no es finito, no está limitado. ¿Ok? Vamos a ver otro texto que sería Jeremías 23:24. Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Recuerden que en el pensamiento hebreo, cuando dice cielo y tierra, es una figura de lenguaje para decir que no hay nada que limite a Dios. Nadie se puede esconder de Él. Es como cuando Jesús dice en Mateo 28 en la Gran Comisión: toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo, en los cielos y en la tierra. Es decir, en todas partes. No hay un rincón del universo y de todas las galaxias y sistemas solares y la Vía Láctea, etcétera, etcétera, donde Cristo no sea el Señor de la autoridad. Entonces, Él es infinito. Por lo tanto, si Él llena con su ser todo el universo, Él es todopoderoso. Y ahí en la parte esta donde Él es infinito, es donde nosotros lo achicamos. Así es. Sí. Por eso es que cuando concebimos a Dios en nuestra mente, si no te dejas guiar por la Biblia y empiezas a decir que Dios es así, 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 en realidad ya estás haciendo un ídolo de Dios, una imagen de Dios, porque Dios no es según te lo imaginas tú, según lo imaginamos nosotros. Dios es Dios como Él se revela en la Biblia. Ese es el Dios verdadero, que no permite ser imaginado y formado por el hombre. Él te dice: esto es lo que yo soy. Claro, en las religiones no cristianas, tristemente aún en la misma religión cristiana, por no ser fiel a la Biblia, todas las demás religiones se imaginan a Dios, pero ese no es Dios. Ese no es Dios. Por eso es que nosotros como cristianos no tenemos imágenes de ¿quién? De Dios. Porque entonces sería reducir a Dios, sería deshonrar a Dios. Porque tú no puedes reducir a Dios y meterlo adentro de una imagen o de un nicho. Ese no es Dios. Él llena todas las cosas. ¿Y qué tal, por ejemplo, Cristo adoptó una imagen? Claro, pero es diferente decir
que Cristo es una imagen a que diga que adoptó una imagen, ¿verdad? O sea, un cuerpo más bien. Ajá, dicen, ok, si es un rostro, Claro. puede uno imaginar ese rostro y no Claro. parecer Dios. Así es verdad, el Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana, pero en la Biblia el Señor Jesucristo mismo creía precisamente en que nadie debe hacer ninguna imagen o ídolo o estatua de Dios. Él mismo dice, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Entonces, Él se encarnó, pero en ninguna parte de la Biblia encontramos que se nos mande a hacer una imagen física de Jesús. Cuando el mismo Jesús habla de Dios como en otra persona, Claro. que no es de Él, debemos hacer esa diferencia. Sí, cuando Él habla, bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero cuando Él habla así, cuando dice mi Padre o mi Dios, o cuando la Biblia dice el Dios de Jesucristo, lo está diciendo no en la naturaleza divina de Jesús, sino en su naturaleza humana como el Mesías, que en el Antiguo Testamento Dios dice, Él es mi Hijo, ¿verdad? Entonces, no en su naturaleza divina. Por eso es que por medio de Cristo, su Dios llega a ser nuestro Dios. Por eso le dice a las mujeres, vayan y díganle a sus discípulos, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Él es el mediador. Claro, y nuevamente, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra que Dios rebasa nuestro entendimiento. En el momento en que empezamos a formarnos un concepto de Dios que no está de acuerdo con la Biblia, ya no es Dios, ya es una imaginación humana. Entonces Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas, pero que estén de acuerdo con su santa voluntad. Por eso es que Él no puede mentir, porque no va contra con su naturaleza. Recuerden que además la mentira es efecto del pecado. ¿Ok? Entonces, Dios puede hacer todas las cosas de acuerdo con su santa voluntad. Por ejemplo, en la Edad Media, los teólogos decían, ¿será que Dios puede hacer una roca más grande que Él? Porque si no la hace, entonces no es todopoderoso. Pero ¿cuál es el problema ahí? Escuchen otra vez. ¿Puede hacer Dios una roca más grande que Él? No, pero ¿por qué? ¿Cuál es el error en ese pensamiento? Porque Dios es más grande que... No puede haber algo más grande que Él. No puede haber algo más grande que Dios. ¿Qué más? Recuerden con lo que acabamos de decir. Dios no es parte de la creación. Entonces tú no puedes comparar a Dios con una piedra, ¿verdad? En tamaño, ni en consistencia. Él es espíritu. Ese es el razonamiento incorrecto. Es pequeño. Sí, no importa cuán grande sea el universo, recuerden, no importa cuán grande sea el universo es creación de Dios y por lo tanto es finito y es temporal. En el momento en que pensamos en la expansión del universo y lo comparamos con Dios, ya estamos haciendo a Dios parte del universo y Él no es el universo, Él creó el universo. O sea, Él vive, por así decirlo, en una dimensión, si es que podemos usar la palabra, pero con cuidado, ¿verdad? Que no es humana, que no es creada. La eternidad. Él es el Dios eterno, Él es el Dios infinito. O sea, a Dios no se le aplica medida de ninguna clase. Aún está tratando de explicarlo. ¿No? Exacto, o sea, no alcanza mi palabra, ¿verdad? Ningún hombre puede explicar quién es Dios en realidad. Por eso es que mientras más y más meditas en Dios, dice Señor, te alabo y te glorifico porque tú eres Dios. Esa es la conclusión del verdadero creyente. Acuérdense, esto está escrito de cristianos, ¿verdad? Así es, para los cristianos que lo creemos y lo confesamos, no lo sometemos a un razonamiento, a una lógica humana. Del único que se puede escribir, por decirlo así, ¿verdad? Con D mayúscula. Sí. ¿Verdad? Porque en un corazón regenerado, pues, Sí. perdón, no regenerado, él sí se hace una imagen de lo que puede ser Dios y se imagina. Así es. Por eso es que nosotros no hacemos representaciones de Dios. La Biblia lo prohíbe, el segundo Y mandamiento. aún así, eres cristiano y tratas de entender eso, pero tratas de actuar.
Claro, y las representaciones o imágenes de Dios no solo son físicas, externas, pueden ser mentales. Cuando tú te imaginas que Dios, cuando tú dices, ay, vivo en adulterio, pero nadie lo sabe, entonces estoy bien con Dios, pues ya ese no es Dios, es una perversión del Dios de la Escritura. Es una imaginación pecaminosa que surge de tu mente para justificar tus maldades. Pero ese Dios no es el Dios verdadero. ¿Con qué me vas a comparar? Dice el Señor. Con nada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Él es todopoderoso. Por lo tanto, para Dios no hay nada imposible. ¿Recuerdan a Sara, viejita, 90 años? Dijo, ay, Señor, ¿cómo voy a embarazar? Ya soy viejita. Ya pasé la costumbre de las mujeres. Y mi viejo, pero ya está bien viejo, ¿verdad? Y entonces, el ángel, ¿verdad?, le dice, para Dios, ¿hay alguna cosa difícil? No. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero recuerden, Dios no va a ir en contra de su naturaleza. El pecado es algo negativo, algo que no pertenece a Dios. Por eso Dios no puede mentir. Por eso Dios no se puede retractar y echarse para atrás. ¿Ok? Porque Él es veraz todo el tiempo. Por eso es que en Cristo y en el juicio final será la destrucción completa del pecado. Y viviremos en una creación sin pecado. Él es perfectamente sabio. Perfectamente sabio. En la Biblia, la palabra sabiduría no es solo conocimiento, no es solamente información. Si podemos decirlo de esta manera, la palabra sabiduría deja ver que alguien, para conseguir un fin, utiliza los mejores medios. O diríamos, actúa de la manera más madura y prudente posible. La sabiduría es como la inteligencia usada correctamente. Debemos ser sabios. El hombre prudente y sabio, dice Jesús, es el que oye mis palabras y las hace. El temor de la sabiduría, el principio, de la sabiduría es el temor del Señor. Para Dios el hombre sabio es el que vive de acuerdo con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, exacto, en un sentido, nadie es sabio como Dios. O sea, nadie es sabio como Dios lo es en realidad. Pero incluso a nivel humano, nadie es sabio perfectamente, porque somos pecadores. Unos somos más sabios que otros, pero nadie es sabio al grado que digas, Dios me ha salvado por mi sabiduría. De ninguna manera. Al contrario, ahí es donde nosotros, bueno, desde este lado, ¿verdad? Por decirlo así, Sí. cuando Dios nos manda alguna prueba, nosotros decimos, Dios es sabio. Dios es sabio, exacto. Bueno, desde nuestro punto de vista humano, decimos, ¿cómo esto puede ser sabio? Así es. Pero Dios usa porque somos humanos, Así medios es. humanos para llevarnos a un Exactamente, hermano. Pero Dios lo está haciendo en su plenitud de sabiduría. Correcto, así es. Él rebasa nuestra sabiduría humana. Por eso es que la salvación del hombre, dice el apóstol Pablo, no está basada en la sabiduría humana. Por eso cuando predicamos, yo no vengo aquí a presumir y que digan, oye, ¿cuánto estudió en la semana? ¿No? Y hay pastores que sí, cuando predican, empiezan a usar un montón de términos muy teológicos y profundos como para mostrar que son realmente sabios. Pablo dice, no con sabiduría humana, para que la fe no se funde en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que uno debe hablar de una manera chacharachera en el púlpito, ¿verdad? No, de ninguna manera. Pero tampoco es el púlpito el lugar para sacar tu erudición. No. Pues un verdadero cristiano sabe que la sabiduría que tiene le es dada. Así es, todo es dado. Entonces Dios es perfectamente sabio. ¿A quién debes escuchar? Y esto es muy importante, hermanos, porque en la vida diaria luego tomamos consejos de gente que en lugar que nos aconsejen bien, nos amuelan. Y entonces dices, oye, ¿por qué no te acercaste y me pediste un consejo? ¿Por qué no te acercas a los cristianos y le andas pidiendo consejo a otras personas? Porque creemos, o más bien, no creemos que Dios sea verdaderamente sabio. Y cuando se nos mete a la idea, Porque en vez de ser sabios
Somos necios, así es. Si Dios es perfectamente sabio, ¿por qué acudes a los hombres a pedir sabiduría y después te dicen hazlo y resulta un desastre? ¿Verdad? Entonces, la mejor sabiduría es la sabiduría de Dios. Él es justo, siempre actúa de acuerdo con su santa ley, con su naturaleza. Dios es justo. Así es, Dios es justo. Entonces la palabra justicia viene de Dios. Él es la fuente de toda justicia. Él es bueno, obviamente, y la fuente rebosante de todo bien. Claro, si Él es el bien en sí mismo, si Él es la bondad en sí misma, pues entonces todo bien proviene de ¿quién? De Dios mismo. Toda sabiduría, toda justicia, todo proviene de Él. Recuerden, esos atributos no son completos. No son completos. Por ejemplo, aquí no se habla de su misericordia, ¿verdad? De su amor, nada de eso. Es solamente una lista representativa. Y con un estudio más profundo uno entonces puede abarcar más atributos de Dios. Comentarios, preguntas, amados hermanos. Ahí lo tenemos. Sí, hermana. Juan 4:24. Sí. Dios es espíritu. No, un solo Dios que es el Padre. Sí. ¿Cómo se puede? Está ¿está donde? En... ¿Sí es Juan 24? No. Era Juan y algo. No, ese es 4:24 es Dios es espíritu. A lo mejor estás pensando en Efesios. Sí. Efesios 4. Dice que hay un solo Dios que es el Padre. Y luego dice ¿Sí? un solo Señor que es Jesús. Sí, correcto. Mi pregunta es, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica a los que no creen en la Trinidad? Cuando te está diciendo que un solo Dios es el Padre. Sí. Sí, claro. Solo hay, recuerda aquí, el apóstol Pablo, es bueno ver el contexto, ¿verdad? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también sellados, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Obviamente en su naturaleza humana, ¿verdad? Como mediador. Él es Dios y hombre al mismo tiempo, pero se hace ese énfasis. Él es el único Señor que tiene el cristiano. Una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. ¿No es ese? ¿Cuál leímos? Efesios Efesios 4:6. 4:6, ¿no? Sí, es el que estoy leyendo, ¿no? Un Dios y Padre de todos y por todos que está en Dice todos. hay un solo Dios, Y un solo mediador, Padre, y luego después dice un solo Señor. un solo Señor, el Señor Jesucristo, correcto. Es allá, hermana, ahí está, Efesios 4, 5 y 6. Muy bien, mientras esperamos, ¿alguna otra pregunta, comentarios, hermanos? Gracias a Dios terminamos de estudiar el primer artículo de la confesión belga. No todos los artículos son tan breves, ¿verdad? Ese lo pudimos terminar el día de hoy. Entonces, lo tienen ahí, vamos a leerlo otra vez todos juntos. Artículo 1, solo hay un Dios. Todos juntos dice, todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que solo hay un ser simple y espiritual, al que llamamos Dios. Y creemos que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y la fuente rebosante de todo bien. Es importante una vez más para concluir, ¿verdad? Que por esta confesión murió Guido de Bresse. Por esta confesión la Iglesia Católica Romana de ese tiempo persiguió, torturó, encarceló, decapitó, ahorcó a miles y miles de cristianos. Se cree que tan solo en Holanda murieron miles, cientos de miles de cristianos por esta confesión. Guido de Bresse fue encarcelado, fue torturado y al final fue ahorcado. Muchos fueron quemados vivos por lo que la Iglesia Católica la llamaba la Santa Inquisición. Entonces eso no es teología solamente.
no es doctrina, no es teoría, esto es lo que creemos. Este es el Dios verdadero, revelado en la Escritura, que lo creemos y lo confesamos como parte de la iglesia. Por eso somos una iglesia confesional, que nuestros documentos confesionales son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión Belga y los Cánones de Dort, y estamos estudiando la Confesión Belga, el Catecismo de Heidelberg, siempre lo estudiamos, ¿verdad? Todos los domingos. Lo leemos y también lo estudiamos en la escuela dominical. Muy importante, pues. ¿Quieres saber quién es Dios? Bueno, aunque el artículo 1 de la Confesión Belga no nos da pues todo lo que es Dios, pero es un buen referente. Cuando empieces a imaginarte a un Dios, ¿verdad? Y tú sabes que no es ese Dios, ve aquí a la confesión. Y recuerda, no, este es el Dios, no trates de manipularlo porque no vas a poder. No trates de decir, ay, es que a Dios, ¿cómo es posible que...? No, en el momento en que empiezas a decir, ay, es que Dios no me va a castigar, ya estás haciéndote una imagen, un ídolo de Dios que no es el Dios verdadero. Amén. Muy bien, vamos a terminar con una palabra de oración. Oremos. Amado Señor, gracias, porque este artículo primero de la Confesión Belga nos hace sentir pequeñitos y humildes, insignificantes delante de ti. Permite que sintamos eso, para que entonces podamos confiar en ese Dios magnánimo, en ese Dios majestuoso, el Dios de la Escritura. Gracias por tu iglesia que aún en medio de la tortura, en medio de la hoguera, en medio de las decapitaciones, torturas, Señor, soportó, porque sabían que los sufrimientos de este mundo no se pueden comparar con la gloria que viene. Ayúdanos pues para que en medio de tanta confusión el día de hoy, nosotros proclamemos, confesemos y creamos con el corazón y con la boca que este es el Dios verdadero. Nos encomendamos a Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hemos terminado, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, sigan estudiando Apocalipsis, que continuamos con Apocalipsis 2 para el viernes, ¿ok? Bendiciones, hermanos, que descansen. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hemos concluido.